2 años antes, Lily Everett conoció a Theodore Valentino. Todo comenzó cuando su padre adoptivo decidió casarla con él. Para el duque Everett, aquello era un negocio perfecto. La familia Valentino atravesaba una crisis tras la muerte del anterior duque y la desaparición de su heredero, por lo que Theodore se había convertido en el siguiente sucesor. Si el matrimonio se concretaba, los Everett podrían influir sobre una de las familias más importantes de este reino. Y claro, a nadie le importó la opinión de Lily. La pobre ni siquiera era considerada una hija para ellos. Lily había sido adoptada años atrás, después de la muerte de la duquesa Everett. Como el duque solo tenía 2 hijos varones, necesitaba una hija para utilizarla en alianzas políticas, así que la adoptó por su peculiar cabello plateado, igual que ellos. Pero la crió únicamente para eso, convertirse en una herramienta útil para la familia. Y vaya que se lo hacían sentir. Jesse, el segundo hijo del duque, aprovechaba cualquier oportunidad para molestarla. No importaba quién estuviera mirando, siempre encontraba la forma de humillarla. Incluso llegó a decirle que cuando se casara con Theodore, no sería más que un juguete para la familia Valentino. Por otro lado estaba Owen, el heredero de los Everett. Aunque era más educado que su hermano, tampoco veía a Lily como una persona. Para él solo era una pieza más dentro de los planes de la familia. Y luego está Lennon, el intenso del pueblo. Apenas se enteró del compromiso, empezó a decir que si ella no quería casarse con Theodore, él estaba dispuesto a hacerlo, pero Lily no soportaba a este hombre, así que lo ignoró por completo y regresó a su habitación. La verdad es que ella ya no quería seguir viviendo en aquella casa. Todos la despreciaban. Mientras descansaba en su habitación, Lily pensó en el futuro que le esperaba. Sabía que los Everett solo buscaban fama y poder, mientras que los Valentinos siempre habían sido conocidos por defender la justicia y el reino. Ambas familias llevaban años enfrentadas, por lo que estaba segura que Theodore jamás la recibiría con los brazos abiertos. Después de todo, ella también es una Everett, prácticamente la que ha causado parte de la ruina de este reino. Aún así, ella seguía aferrándose a esa pequeña esperanza, porque aunque muchas veces había pensado en rendirse e incluso en arrebatarse la vida, todavía deseaba que alguien estuviera de su lado, que alguien la defendiera y quizás, solo quizás, esa persona podría ser Theodore Valentino. Lily siempre tuvo curiosidad por conocer a Theodore. Nunca lo había visto en persona y solo conocía los rumores que hablaban de él como alguien excepcional. Ese día la habían obligado a usar un vestido que la hacía sentir muy incómoda. Era demasiado revelador y atraía miradas por todas partes. Y claro, Jesse, que siempre parecía un perro rabioso, no tardó en molestarla al verla así. Al parecer, está interesado en ella y lo odia. Pero Lily solo seguía las órdenes de su padre. Después de todo, fue su padre quien escogió esta ropa. Todo para llamar la atención de Theodore. Con una sonrisa traviesa, ella le preguntó a Jesse si creía que con ese vestido lograría enamorar a Theodore. Y claro que el pobre casi explota de la rabia. Le dijo que se veía vulgar. Pero Lily le recordó que si tenía alguna queja, debía reclamarle a su padre. Y así, dejando a su hermanito echando humo, salió a caminar por el jardín. Fue entonces cuando escuchó una voz y al girarse, vio por primera vez a Theodore Valentino, el hombre con el que está comprometida. Theo se encontraba junto a su caballero Carmen, y cuando estuvo a punto de marcharse, notó la presencia de Lily. La pobre estaba tan avergonzada por aquel vestido. No sabía dónde esconderse. Sin embargo, para su sorpresa, Theo se acercó y le prestó su capa para protegerla del frío. Claramente la reconoció al instante por su cabello plateado y sus ojos esmeralda. Y así ocurrió el primer encuentro entre ellos, uno bastante vergonzoso para Lily. Un poco más tarde, Jesse volvió a molestarla, felicitándola de forma burlona porque al parecer había logrado llamar la atención de Theodore. Lily sabía perfectamente que Theo no había aceptado ese matrimonio porque quisiera hacerlo. Su padre había presionado tanto a los Valentino que prácticamente no les dejó otra opción. Para Theodore, casarse con ella era mucho mejor que ver cómo el norte terminaba devastado por culpa de los Everett. Pero Jesse no desaprovechó la oportunidad para seguir metiendo su veneno. Según él, una vez que Theodore solucionara los problemas de su territorio, se desharía de Lily como un trapo viejo, pues lo que realmente quería era verla arrastrarse y suplicar que él cancelara su boda. Pero justo entonces apareció Owen, quien pidió quedarse a solas con ella. Cuando Jesse se negó a marcharse, Owen le dejó claro que sale por las buenas o por las malas, así que tuvo que salir.
Una vez solos, Owen le recordó que debía conquistar a Theodore por el bien de la familia Everett y que no olvidara jamás a quién pertenecía realmente. Al parecer, este animal rastrero está obsesionadísimo con controlar cada aspecto de la vida de Lily y pensaba seguir haciéndolo incluso después de estar casada. Pasaron los días y finalmente el día de la boda llegó. Como era de esperarse, Jesse apareció para arruinar el momento. Le recordó que jamás se habría casado con ella si la familia Valentino no estuviera pasando por dificultades económicas. Pero esta vez Lily ya no tenía ganas de escucharlo. Después de años soportando humillaciones, estaba a punto de abandonar aquel infierno. Así que por primera vez, ella le respondió. Le dijo que jamás volvería a pedir ayuda a ninguno de ellos y que estaba cansada de los Everett. Quería verlos a todos 3 metros bajo tierra. Por primera vez en muchísimo tiempo, Jesse se quedó sin palabras. Al llegar al templo, el hipócrita de su padre no tardó en felicitarla por su matrimonio, pero Lily podía ver perfectamente la felicidad en su rostro. Después de todo, había logrado venderla a un precio muy alto. Poco después fue entregada a Theodore, y así sin más se convirtió en la duquesa Valentino. Ya en la noche, mientras esperaba en su nueva habitación, una sirvienta le informó que el duque había dicho que podía hacer lo que quisiera dentro de la recámara, incluso romper cosas si le apetecía. Lily no sabía si reír o llorar. Theo odiaba a los Everett y ella es una de ellos. Por lo tanto, tenía claro que jamás debía sentir nada por él, aunque eso ya era un poco tarde, porque desde aquel primer encuentro en el jardín, su corazón no había dejado de acelerarse cada vez que pensaba en él. De pronto, Theo apareció. Tomó una copa de vino, dio un sorbo y sin previo aviso se acercó a besarla. La pobre Lily casi se atraganta cuando él le pasó el vino de esa manera, aunque sabía que ahora son marido y mujer, pero no esperaba algo así, aunque lo peor vino después. Theo le dejó una pequeña mordida en el cuello y cuando Lily pensó que estaba intentando acercarse a ella, él la apartó. Luego tomó una tijera, se hirió a sí mismo y mientras manchaba la cama dejó algo muy claro: aquel matrimonio no significa nada. Tarde o temprano se separarán y hasta entonces solo serían esposos de nombre. Tras marcharse Theo, Lily se quedó mirando la puerta con el corazón hecho un desastre. No solo había terminado en un matrimonio que nunca quiso, también se había enamorado del peor hombre posible. Unos días después llegaron al territorio valentino. Por primera vez Lily pudo ver con sus propios ojos las consecuencias de los abusos de los Everett. Muchas zonas estaban deterioradas y la gente apenas podía sobrevivir. La pobre se sintió tan culpable que hasta Theo se acercó para comprobar si estaba bien. Aunque apenas confirmó que seguía viva, volvió a ignorarla como si nada. Por suerte Charlotte seguía a su lado. Aquella joven sirvienta había decidido acompañarla sin importar lo difícil que fuera el camino, convirtiéndose en la única persona en quien realmente puede confiar. Finalmente, llegaron al ducado valentino. Lily estuvo a punto de tropezar al bajar del carruaje, pero Theo la sostuvo antes de que cayera. Sus miradas se cruzaron, pero en eso apareció Annabelle Seymour, la tía de Theo y actual matriarca de la familia Valentino. Annabelle le dio la bienvenida a Lily y luego llamó a Theo, quien obedeció de inmediato como un cachorro bien entrenado. Así que la pobre recién llegada se quedó sola mientras las sirvientas la guiaban a su habitación. Al quedarse sola, Lily tomó una decisión. No iba a esperar nada de nadie, no iba a intentar acercarse a Theo, y cualquier sentimiento que estuviera empezando a nacer por él, lo aplastaría antes de que creciera. Pero una cosa es decir y otra es hacer. Más tarde la familia Valentino organizó un gran banquete de bienvenida. Sin embargo, para Lily fue imposible sentirse cómoda. Podía sentir las miradas de desconfianza sobre ella y era evidente el rechazo de Theo. Antes de entrar, él le dejó algo muy claro: debía comportarse correctamente y no provocar problemas. Después de todo, aquel matrimonio era solo un acuerdo temporal, y aunque las palabras de Theo le dolieron, Lily simplemente guardó silencio y obedeció. Ya un poco más tarde, cuando el banquete por fin terminó, Lily regresó agotada a su habitación, pero enseguida notó algo raro. La mano de Charlotte estaba lastimada. Preocupada, le preguntó si acaso los demás empleados la estaban molestando o excluyendo. Charlotte se puso nerviosa y trató de restarle importancia, asegurando que no es nada. Pero Lily no es tonta. Sabía perfectamente que en esa casa todos la odian, y por culpa de eso también estaban descargando su frustración con Charlotte. Incluso le preguntó si deseaba regresar al ducado Everett,
Pero Charlotte, llorando, lo negó con la cabeza. Le confesaba que allí tampoco tenía nadie esperándola y que prefería quedarse junto a ella. No importaba lo que tuviera que soportar, lo haría con muchísimo gusto. Y fue así cuando Lily comprendió que ambas estaban haciendo exactamente lo mismo, apoyarse mutuamente para seguir adelante. Minutos después fue a buscar al mayordomo. Le pidió que asignaran más doncellas para ayudar a Charlotte. Y al poco rato aparecieron varias empleadas, entre ellas Laura, quien claramente no parecían muy felices con la orden. Cuando Lily le preguntó por qué no estaban ayudando a Charlotte, aquella mujer respondió con descaro que estaba demasiado ocupada y que una sola persona podía encargarse perfectamente de todo. Y claro, ahí empezó el problema, porque Lily podía soportar muchas cosas, pero no iba a permitir que una sirvienta ignorara sus órdenes en su propia cara. Al fin y al cabo, ahora era la duquesa Valentino. El alboroto llamó la atención de Annabelle, quien aparecía de inmediato para averiguar qué estaba ocurriendo. Tras escuchar la explicación, regañó a las empleadas por no cumplir con su trabajo, aunque enseguida intentó dar por terminado el asunto, insinuando que Lily es una exagerada. Pero las miradas que recibió dejaron algo muy claro. Ni la servidumbre, ni aquella tía política la querían allí. Lily respiró hondo y decidió terminar la discusión. Mientras dejaran de molestar a Charlotte, ella no tendría más problemas con nadie. Sin embargo, Annabelle no perdió la oportunidad de lanzar otra indirecta, sugiriendo que en lugar de provocar escándalos, debería dedicarse a conocer el territorio. Y claro, Lily entendió perfectamente el mensaje de aquella bruja. Por un instante sintió ganas de renunciar a todo. Incluso pensó que morir sería más fácil que seguir soportando semejante humillación. Pero no podía rendirse. Así que tragó su enojo y continuó actuando como una duquesa obediente. Horas después, decidió recorrer el territorio acompañada por 2 caballeros, y mientras más avanzaba, peor era lo que veía. La escasez de alimentos era terrible, y muchas familias apenas lograban sobrevivir. Lily había salido vestida de la forma más sencilla posible, pero ni eso fue suficiente para ocultar que era una noble. Mientras repartía comida, uno de los aldeanos le lanzó una piedra y empezó a insultarla por pertenecer a los Everett. Poco a poco, otros se unieron a los reclamos, y la pobre terminó recibiendo el odio de las personas que jamás había visto en su vida. Y aunque sabía que ella no era la responsable de lo que había ocurrido, tampoco podía culparlos por sentir tanto rencor. Ya de regreso en el ducado, Charlotte volvió a preocuparse al notar que Lily apenas probaba comida. La pobre prometió alimentarse mejor, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en las condiciones en las que vivían aquellas personas. Sabía que si intentaba ayudarlos, muchos lo verían como hipocresía, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Así que tomó una decisión: vendería todas las joyas que había recibido durante su boda y utilizaría ese dinero para ayudar a la gente del norte. Claro que debía hacerlo con mucho cuidado, pues si Theo descubría lo que está planeando, seguramente lo tomaría como una intromisión. Fue entonces cuando recordó un regalo que le había dado Owen, un collar mágico capaz de cambiar su apariencia. Aquel objeto había sido pensado para espiar a la familia Valentino, pero Lily tenía otros planes. Adoptaría la apariencia de una simple doncella y recorrería el pueblo en secreto para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Un poco después, durante la cena, Lily le comentó a Theo que había vendido sus joyas. Él no entendía por qué haría algo así. Después de todo, aunque el ducado atravesaba dificultades, seguía siendo el señor del norte y podía darle todo lo que necesitara, incluso joyas nuevas. Claro que Lily no le explicó el verdadero motivo, y aquello solo empeoró las cosas, porque Theo creyó que ella estaba más preocupada por sus adornos que por la situación del territorio. Su expresión se volvió sombría y le dejó claro que al final del día seguía siendo una Everett, y esas palabras hicieron sentir a Lily como si la estuvieran estrangulando. Ya en la noche, incapaz de dormir, decidió salir a caminar por el jardín pensando que Theo estaría descansando, pero al pasar junto a un gran árbol lo encontró allí, completamente solo y llorando. La pobre se escondió de inmediato, aunque ya era demasiado tarde. Theo la había visto. Molesto le preguntaba si acaso lo está siguiendo para investigar algo sobre el ducado, pero Lily tampoco estaba de humor para soportar acusaciones. Le respondió que simplemente había salido a caminar, pero de pronto Theo la tomó de la mano, la acompañó hasta la puerta de la habitación y le advirtió que no volviera a salir sola por las noches. Y aunque Lily quiso decirle muchas cosas, terminó guardándoselas. Lo único que le quedó fue la frustración de verlo sufrir y no poder acercarse a él a consolarlo.
A la mañana siguiente aparecía con unas ojeras terribles. Después de todo, se había pasado la noche pensando en las lágrimas de Theo, mientras Charlotte la ayudaba a prepararse y trataba de convencerla de desayunar como una persona normal. Pero Lily pidió que llamara a un comerciante porque quería comprar algunas cosas. Y esta vez contaba con la ayuda de Jenna, una doncella callada que, aunque apenas hablaba, al menos no la mirara como si fuera la peor persona del reino. Ya al poco tiempo llegó el comerciante. Comenzó a mostrarle joyas de todo tipo, pero la verdad es que Lily no estaba interesada en comprar nada. Más bien quería darle una pequeña lección, porque aquel hombre había corrido a contarle a Theo que ella estaba vendiendo sus pertenencias. Así que empezó a rechazar joya tras joya, hasta que apareció un collar verde muy parecido al color de sus ojos. Aunque le gustó, decidió no comprarlo para seguir fastidiando al comerciante. Pero justo en ese momento aparecía Theo, y sin preguntarle absolutamente nada compró el collar. Luego se acercó y se lo colocó él mismo, porque según es un regalo y no puede negarse. Lily apenas pudo agradecerle mientras intentaba ocultar sus nervios. Después de todo, Theo seguía creyendo que ella es hija legítima de los Everett y no podía evitar preguntarse qué pasaría si algún día descubriera quién es ella realmente, una campesina sin nombre ni apellido. Un poco más tarde, Annabelle mandó a llamar para hablar sobre un asunto importante. Dentro de pocos días se cumpliría un nuevo aniversario de la muerte de Camille Valentino, el hermano mayor de Theo, a quien supuestamente lo creían desaparecido. Pero Lily ya sabía que había fallecido intentando cerrar una grieta cuando apenas tenía 20 años. Se cuenta que la cabeza de la familia Valentino había firmado un contrato con un espíritu fuerte, pero un día los cimientos se habían visto sacudidos y empezaron a aparecer con frecuencia grietas. Debido a esas grietas, el anterior duque y su esposa murieron, y tiempo después también dieron por muerto a Camille Valentino. Es por eso que Theo necesitaba la ayuda de varias familias, pues su territorio necesitaba mucha ayuda económica. Así, frente a los retratos de la familia Valentino, Annabelle habló del dolor que aún sentía por aquella pérdida. Annabelle dejaba entrever que los responsables de todas las tragedias habían sido causadas por la magia de los Everett. La pobre Lily sabía perfectamente que su padre sería capaz de planear cosas así, pero también sabía que ella no tenía la culpa de ninguno de esos crímenes. Fue entonces cuando Annabelle le contó algo más sobre Theo. Tras la muerte de Camille, cayó en una profunda desesperación. Jamás logró superar completamente aquella pérdida. Además, como cada año se celebraba una ceremonia en su memoria, Lily debía asistir como esposa del duque. Sin embargo, al ser nueva en el territorio, esta vez Annabelle se iba a encargar de organizarlo todo, aunque le dejó muy claro que no quería problemas ni escándalos durante el evento, y Lily no tenía más opción que aceptar cualquier petición. Ya de regreso en su habitación, comprendió lo que realmente había sido aquella conversación. Una advertencia. Annabelle prácticamente le estaba diciendo que no se acercara a Theo, que no intentara consolarlo y que se mantuviera en su lugar. Lily sabía perfectamente cuál es su posición en aquella casa, pero también sabía que cada vez que veía sufrir a Theo, su corazón se encogía. Y eso era precisamente lo que más le preocupaba, porque empezó a darse cuenta que sus sentimientos por él eran mucho más profundos de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, mientras esperaba bajo la lluvia para salir del ducado, apareció frente a ellos una mujer de cabello dorado. Se trata de Adeline Avinit. Apenas vio a Theo, se mostró muy feliz y no tardó en recordar lo cercanos que habían sido desde pequeños. Incluso insinuó que entre ellos jamás habían existido secretos. Y claro, Lily sabía perfectamente quién es esta mujer. Antes de ella, Adeline había sido la candidata más probable para convertirse en la duquesa de los Valentino, pero su familia se opuso al compromiso y todo terminó quedándose en nada. Aún así, al verlos juntos, Lily no podía evitar pensar que aquella era la persona que realmente debería estar a su lado, y que cuando llegara el día de su divorcio, Theo por fin podría estar con la mujer que ama. Al notar que Lily estaba algo pálida, Adeline le preguntó si se encontraba bien. Lily respondió que sí, pero no quiso quedarse más tiempo allí y decidió marcharse para que ellos continuaran hablando. Mientras se alejaba, pudo sentir la mirada de Theo siguiéndola. Horas después, seguía dándole vueltas al asunto. Sentía que había ocupado un lugar que nunca le perteneció, y que alguien como Adeline era mucho más capaz de comprender y consolar a Theo que ella. Charlotte intentó ayudarla a descansar, encendiendo incienso en la habitación, pero ni siquiera así logró conciliar el sueño. Al final terminó tomando unas píldoras para dormir. Fue entonces cuando tuvo un sueño bastante extraño. Por primera vez aparecía un Theo amable, cariñoso y atento con ella, pero lejos de hacerla feliz, aquello la asustó.
sabía perfectamente que ese hombre solo existía dentro de su imaginación. La pobre despertó sobresaltada y con lágrimas en los ojos, pero la verdadera sorpresa llegó poco después, cuando Theo apareció en su habitación completamente ebrio. Lily pensó en llamar a Charlotte para que lo ayudara, pero antes de que pudiera hacerlo, Theo le confesó que seguramente había perdido la cabeza por terminar allí. Al verlo tan vulnerable, el corazón de Lily se encogió. Sabía que no debía acercarse más a él, sabía que jamás sería correspondida, pero también sabía que verlo sufrir le dolía más de lo que quería admitir. Así que decidió arriesgarse. Le dio un suave beso en la frente y lo abrazó para consolarlo, pero aquello solo resultó ser un grave error. Theo reaccionó molesto y le exigió explicaciones. Cuando Lily intentó detenerlo para que no se marchara, él interpretó todo de la peor manera posible. Estaba convencido de que esto es una estrategia de los Everett para manipularlo y que incluso desde el primer día había intentado seducirlo por órdenes de su familia. Por más que Lily intentó explicarle, Theo no quiso escucharla y, llevado por la rabia, terminó besándola bruscamente. Esto fue una humillación. Le dejó claro que jamás sentiría nada por ella y que si alguna vez compartían la misma cama sería únicamente porque es su esposa. Y claro, hasta ahí llegó la paciencia de Lily. La pobre llevaba meses soportando desprecio, rechazos e injusticias, así que le dio una tremenda cachetada que seguramente hasta le acomodó las ideas. Cuando Theo finalmente se marchó, Lily rompió en llanto. Por primera vez deseó no tener sentimientos por él porque enamorarse solo le causa dolor. Y por desgracia, las cosas empeoraron aún más. Desde aquel día, Theo se volvió todavía más frío y distante. Pasaba semanas o incluso meses fuera del ducado enfrentándose a los monstruos que surgían de las grietas. Y cuando regresaba, apenas dirigía unas palabras a su esposa. Poco a poco, Lily terminó convirtiéndose en una extraña dentro de su propio hogar. La servidumbre la ignoraba. Annabelle fingía no darse cuenta de lo que ocurría. Y Theo seguía tratándola como si fuera responsable de los pecados de toda la familia Everett. Ni siquiera aceptó acompañarla a un baile. Y cuando ella le suplicó que asistiera, aunque fuera al final de la ceremonia, Theo le recordó algo que le rompió el corazón. Para él, no era la duquesa Valentino. Sigue siendo simplemente Lily Everett. Como si eso no fuera suficiente, Owen había aparecido nuevamente para recordarle que seguía siendo una herramienta de la familia y que nunca dejaría de pertenecerle. A veces Lily sentía que todos los hombres a su alrededor la veían igual, no como una persona, sino como una posesión que podía comprarse, venderse o utilizarse a conveniencia. Y lo peor es que su verdadera desgracia apenas comenzaba, porque se había casado con un hombre que la odiaba y aún así se enamoró de él. 1 año y medio después, Lily recibió una noticia inesperada. Theo había sufrido una grave lesión en la cabeza mientras cerraba una grieta. Aunque su vida no corría peligro, seguía inconsciente y nadie sabía cuándo despertaría. A pesar de la preocupación que sentía, Lily sabía que su presencia no era bienvenida en aquella habitación. Así que decidió marcharse, pero justo cuando estaba por salir, Theo abrió sus ojos. La pobre se sobresaltó al verlo despertar tan de repente, y más cuando él se quedó observándola como si nunca antes la hubiese visto. Pensaba que en cualquier momento volvería a tratarla con frialdad. Intentó retirarse, pero entonces Theo le hizo una pregunta que la dejó congelada. ¿Quién eres tú? Lily creyó que estaba bromeando, pero al ver su expresión comprendió que hablaba en serio. Con nervios le respondió que es Lily Everett, su esposa. Sin embargo, Theo no recordaba absolutamente nada de ella. Poco después llegó el médico y confirmó lo que todos temían. Había perdido la memoria. O sea que está loco, pues. Según el doctor, aquello era temporal. Y con el tiempo sus recuerdos van a regresar. Pero por ahora ni siquiera podía recordar cosas importantes como su propio matrimonio. Y claro, Lily no podía evitar sentirse un poco herida, porque recordaba a todos menos a ella. Después de todo, aunque sabía que nunca fue importante para él, seguía siendo doloroso verlo olvidarse hasta su nombre. De pronto Theo le pidió que se acercara. Tomó su mano con suavidad, algo que jamás había hecho. Le preguntó cómo se llamaba. Ella le respondió que es Lily Everett. Él repitió su nombre como si intentara grabarlo en su memoria. La pobre se puso tan nerviosa que terminó diciéndole que si quería saber más sobre ella, que le pregunte a cualquier persona del ducado. Lo único que quería era escapar de esa habitación, pero esta vez fue Theo quien la detuvo. Le preguntó si acaso le tiene miedo o si durante todo este tiempo le había hecho algo malo. Incluso le pidió al muy desgraciado que le contara cómo había sido su vida juntos. Sin embargo, Lily no tuvo el valor para responder y terminó huyendo, dejando a Theo muy confundido.
Días más tarde, Theo seguía intentando acercarse a Lily, mientras trataba de reconstruir los recuerdos que había perdido. Sabía que se había casado con Lily debido a un acuerdo con los Everett, y recordaba vagamente haberla visto por primera vez en la mansión Everett, pero los rostros y los detalles habían desaparecido por completo. Decidido a conocer mejor a su esposa, llamó a Charlotte para que lo llevara hacia ella. Sin embargo, se enteró que Lily había salido sola. Aquello lo sorprendió bastante, y más cuando descubrió que casi siempre paseaba únicamente acompañada de Charlotte porque nadie más quiere estar con ella, y eso no le gustó nada. Charlotte estaba tan nerviosa que Theo sospechó que ocultaba algo, así que entró a la habitación de Lily para buscar alguna pista. Mientras revisaba, encontró el collar que él mismo le había regalado, aunque ni siquiera recordaba haberlo comprado. También descubrió varios dibujos hechos por ella, y por primera vez empezó a interesarse por la mujer con la que llevaba más de un año casado. Pero lo que más le llamó su atención fue un frasco de pastillas. Cuando le preguntó a Charlotte para qué servían, la joven no tuvo más remedio que responderle. Mientras tanto, en el pueblo de Veronis, Lily seguía utilizando el collar mágico que ocultaba su identidad. Disfrazada como una simple muchacha, repartía alimentos y ayudaba a las familias más necesitadas del territorio. Todos estaban agradecidos y atribuían aquellas mejoras a la bondad de Theo, creyendo que gracias a él las grietas habían disminuido y la situación del norte comenzaba a estabilizarse. Incluso sabían que ella era una sirviente de Theo. Pero al escuchar esas conversaciones, Lily comprendió que cada vez faltaba menos para que Theo dejara de necesitar el apoyo de los Everett, y cuando eso ocurriera, seguramente llegaría el divorcio. Después de todo, tarde o temprano, él recuperará la memoria, y cuando eso suceda, volvería a verla con los mismos ojos de siempre. Justo cuando estuvo por marcharse, escuchó una voz familiar. Para su desgracia, era el bendito Jesse. El muy ogro estaba discutiendo con varios aldeanos porque habían insultado a la familia Everett, culpándolos por todas las desgracias. Claro que los pobres estaban aterrados porque cualquiera que conociera a los Everett sabía perfectamente de lo que eran capaces, pues son muy malos. Lily no pudo quedarse de brazos cruzados y decidió intervenir, haciéndose pasar por una simple sirvienta del ducado valentino. Intentó calmar la situación y pedir disculpas en nombre de los aldeanos, pero cometió un grave error: acercarse demasiado a Jesse, porque aquel perro rabioso la reconoció de inmediato. Sin darle oportunidad a escapar, la arrastró lejos de los demás, obligándola a recuperar su verdadera apariencia. Furioso al verla vestida como una simple criada, anunció que pensaba llevarla de regreso a los Everett para casarla con Lennon, el intenso del pueblo. Y por si eso no fuera suficiente, incluso la ató con una cuerda para llevársela a la fuerza. Lily ya empezaba a pensar que nadie podría ayudarla cuando de pronto apareció Theo montando en su caballo, y por primera vez parecía realmente furioso. Jesse se burló de él, recordando cuánto odiaba a Lily y preguntándole por qué ahora actúa como un esposo preocupado. La pobre sabía perfectamente que si Theo conservara sus recuerdos, probablemente ni siquiera hubiese intervenido, pero esta vez era diferente. Esta vez Theo no recordaba odiarla, y eso lo cambió todo. Temiendo que los Everett descubrieran la amnesia, Lily intentó minimizar la situación diciendo que Jesse solo estaba bromeando, pero para Theo aquello no tenía ninguna gracia. Lo único que veía era un hombre intentando llevarse a su esposa contra su voluntad, y antes de que la discusión pudiera continuar, Lily se hizo la desmayada, aunque terminó desmayándose en serio. Unas horas después, Lily por fin despertó en casa. Charlotte estaba a su lado muy preocupada, al igual que Theo, quien seguía afectado por el desmayo. Incluso habían llamado a un médico para vigilar su salud. También le comentó que Jesse ya se había marchado del pueblo y regresó a su propia residencia, una residencia un poco cercana. Algo que dejó pensativa a Lily, porque jamás supo que su hermano tuviera propiedades fuera de los Everett. Siempre había presumido su lealtad a la familia, así que aquello le pareció bastante sospechoso. Estaba tan distraída que Theo tuvo que llamarla varias veces para traerla de vuelta. Incluso se ofreció a quedarse haciéndole compañía mientras descansaba, pero Lily se negaba rotundamente. Después de todo, que él permaneciera observándola la hacía sentir incómoda. Theo no insistió, aunque antes de marcharse le dijo que dejara de llamarlo Duque y comenzara a llamarlo por su nombre. Cuando ya se quedaron a solas, Charlotte le dio un buen regaño. Había estado con el Jesús en la boca desde que se enteró de su desmayo y le pidió que jamás volviera a
hacer semejante tontería. Lily intentó tranquilizarla, explicándole que todo había salido según lo planeado, pero en realidad su mente seguía atrapada en las palabras de Theo. Antes pronunciaba su nombre con esperanza, esperando algún día la mirara, la escuchara o la eligiera, pero esos sueños murieron con su rechazo. Y aunque ahora él parecía diferente, Lily tenía claro que cuando recuperara sus recuerdos, volverá a ser el mismo de siempre. Por eso no pensaba ilusionarse otra vez con él. Mientras tanto, Theo seguía encerrado en su oficina, pensando en todo lo que había ocurrido. Las palabras de Jesse no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Aquel perro rabioso insistía en que Lily solo sabía ganarse la simpatía de las personas para manipularlas, además de recordarle que el divorcio estaba más cerca y que después de eso seguramente terminaría casada con el insoportable de Lennon Chester. Pero lo que más le inquietaba no eran las amenazas de Jesse, sino las medicinas que había encontrado en la habitación de Lily. No lograba comprender por qué ahora ella dependía de algo así. Necesitaba respuestas y mandó a llamar a Calvin Well. Cuando llegó, lo primero que le preguntó fue si había recuperado ya su memoria. Theo negó con la cabeza y le explicó que deseaba saber cómo había sido realmente su relación con Lily antes del accidente, pues había escuchado la versión del mayordomo y de algunas sirvientas, pero todavía sentía que le faltaba piezas a ese rompecabezas y sobre todo no pensaba preguntarle nada a su tía. Calvin tardó en responder. Le confesó que desde el punto de vista de un Valentino podía entender algunas de sus decisiones, pero que aún así había sido injusto con Lily. También admitió que existían razones para que Theo se sintiera resentido, aunque habían cosas que prefería no contarle todavía. Incluso le recomendó que no intentara acercarse demasiado a ella mientras siguiera sin recuerdos, porque podría arrepentirse cuando recupere la memoria. Pero Theo ya estaba cansado de respuestas a medias. Quería conocer toda la verdad y fue así como Calvin comenzó a contarle cómo había conocido a Lily 2 años atrás. Un poco más tarde, Theo estaba pensativo. Recordaba todo lo que Calvin le había contado, especialmente una cosa. Hace aproximadamente un mes él había descubierto que varios sirvientes llevaban meses maltratando a Lily. Cuando Calvin investigó desde cuándo ocurría aquello, descubrió que el acoso había comenzado como hace 6 meses. Y durante todo ese tiempo, Lily nunca se ha quejado, ni había señalado a nadie. La pobre simplemente soportó todo en silencio. Y mientras más pensaba en ello, peor se sentía Theo, porque si alguien había sufrido en aquella casa, claramente había sido Lily. Incluso Calvin le había dejado algo muy claro: las heridas físicas podían sanar, pero las que llevaba en el corazón serían mucho más difíciles de curar. Aquellas palabras no dejaban de darle vueltas en la cabeza. De pronto recordó una enseñanza de su maestro, quien solía decir que la desgracia nacía en el corazón de las personas, porque aunque un hombre pudiera ser feliz con un simple trozo de pan, tarde o temprano la codicia, la avaricia y el resentimiento terminarán apoderándose de él. Y entonces apareció una pregunta que no lograba responder: ¿por qué él había sido tan cruel con Lily? Porque, según Calvin, cuando la conoció en la mansión Everett, él quedó completamente fascinado con su belleza. De hecho, durante días no dejó de hablar de aquella muchacha de cabello plateado y ojos esmeralda. A cualquiera le habría parecido evidente que se había enamorado a primera vista. Sin embargo, en algún momento todo cambió. El hombre que parecía dispuesto a arrebatársela a los Everett terminó convirtiéndose en la persona que más la lastimó. Pero Theo sentía que algo no encajaba. Era como si hubiese una pieza importante que todavía le faltaba para entender toda la historia. Tan distraído estaba que ni siquiera notó cuando llegó frente a la habitación de Lily. Allí se encontró con Annabelle, quien aseguraba haber ido a visitar a Lily después de enterarse de su desmayo. Theo le explicó que estaba descansando y que lo mejor era no molestarla. Cuando estaba por marcharse, la mujer le preguntó si seguía sin recuperar la memoria, y al recibir una respuesta afirmativa, le aconsejó que dejara de esforzarse tanto por recordar. Según ella, no había nada importante en aquellos recuerdos. Más bien le recomendó seguir viviendo con Lily exactamente como lo había hecho antes del accidente. Total, tarde o temprano, ella dejaría de formar parte de la familia Valentino. Aquellas palabras dejaron a Theo pensativo. Después de todo, Annabelle había sido quien lo cuidó durante gran parte de su vida, pero últimamente él empezaba a sospechar que sus intenciones nunca fueron tan nobles como aparentaban, y por esa misma razón cada vez le costaba más confiar en su preciosa tía. Por otro
lado, Jesse ya había regresado a casa y apenas llegó fue interrogado por el loco de Owen, quien quería saber con lujo de detalles qué había pasado con Lily y Theo. Jesse le contó que Theo estaba actuando de manera extraña, como si hubiese perdido la memoria, pero para su sorpresa, Owen no parecía sorprendido en absoluto. Eso hizo que Jesse se molestara aún más y le exigiera explicaciones. Quería saber si acaso él sabe lo que está ocurriendo, pero el muy egocéntrico de Owen simplemente respondió que muy pronto Theo estará arrodillado ante él y que todo lo que está haciendo es por los Everett. Y así Jesse, muy intrigado, casi explota como volcán activo. Mientras tanto, en la mansión Valentino, Theo se reunió con Lily. Quería saber qué hacía ella aquel día vestida como sirvienta en el pueblo Veronio, pues los aldeanos le habían contado que Jesse había arrastrado a una joven llamada Lea, una sirvienta del castillo que siempre bajaba a repartir comida entre la gente. Esta vez quería que Lily fuera sincera y le dijera si durante todo este tiempo había estado ayudando a los aldeanos bajo una identidad falsa. Y aunque ya había sido descubierta, Lily no quería admitirlo tan fácilmente. No sabía cómo reaccionaría Theo al enterarse y tampoco entendía cómo actuar con él ahora que ha perdido la memoria. Así que simplemente respondió que era un pasatiempo y que cuando estaba aburrida bajaba al pueblo para ayudar un poco. Aunque Theo tenía otra pregunta mucho más importante. Sacando el frasco de píldoras le preguntaba ¿por qué las está tomando? ¿No es obvio? Él ya sabía que eran medicamentos para dormir, pero también contenían hierbas tóxicas y podían ser peligrosas si las consumía constantemente. Quería saber si realmente las había estado tomando todos los días y Lily ya no pudo mentir. Le dijo que sí. De pronto la expresión de Theo cambió por completo. Parecía furioso. Le ordenaba que nunca más volviera a tomarlas. Pero Lily le explicó que era muy resistente al medicamento y necesitaba varias para poder dormir. Sin embargo, Theo no quiso escucharla. Tomó todos los frascos que encontró y los destruyó uno por uno. Ahí sí, Lily explotó. Le preguntó qué demonios le pasaba y por qué había hecho eso. Pero Theo ni siquiera sabía cómo explicarlo. Solo quería que dejara de consumir algo que podría matarla. Fue entonces cuando Lily le dijo que esa es precisamente la idea. Por eso las había estado tomando todos los días. Al escuchar aquello, toda la furia de Theo desapareció. En silencio le pidió disculpas por cómo la había tratado antes de perder la memoria. Le prometía que intentaría mejorar la relación entre ellos, pero Lily ya no quería escuchar promesas. Sonreía con amargura y en medio de toda su frustración terminó rompiendo la taza que tenía entre sus manos. Los pedazos le cortaron la piel, pero ni siquiera pareció importarle. Lo único que le dijo a Theo fue que si algo ya ha sido destruido, nunca puede volver a repararse, como esta taza. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Al verla sangrar, Theo llamó de inmediato a un médico. Minutos después, la herida ya había sido atendida y todo parecía haberse calmado. Pero cuando intentó acercarse para asegurarse de que estaba bien, Lily lo rechazó abiertamente. Le pidió que no la tocara, porque cada vez que lo hacía sentía miedo. Charlotte, al ver la situación, le pidió a Theo que se marchara y que ella se encargaría de cuidar a Lily. Sin más remedio, Theo se retiró, mientras que Lily intentaba contener las lágrimas, refugiándose en los brazos de su preciada Charlotte. A la mañana siguiente, Lily despertó temprano y vio que Charlotte seguía dormida en una silla junto a su cama. Al parecer, había pasado toda la noche vigilándola, preocupada por la herida de su mano. Al verla despierta y en buen estado, por fin pudo relajarse un poco e incluso la obligó a desayunar mejor. Aprovechando que estaban solas, Charlotte le preguntó por las pastillas para dormir y Lily confesó que había dejado de tomarlas. Aquello alegró mucho a Charlotte porque nunca le gustó que dependiera de ese medicamento y sabía perfectamente que estaba perjudicando su salud. Por eso, a partir de ahora, la ayudaría a descansar usando un incienso en lugar de aquellas peligrosas píldoras. Pero de pronto, llamaron a la puerta. Se trataba de Jane Thorpe, quien es la nueva médica del ducado, y por decisión de Theo, también la doctora personal de Lily. Y ella no entendía por qué él estaba haciendo todo eso por ella. Y en el fondo, seguía pensando que cuando él recupere la memoria, despediría a Jane de todos modos. Sin embargo, la doctora ya estaba al tanto de lo ocurrido con las pastillas y la felicitaba por haberlas dejado. Además, le aseguraba que prepararía un tratamiento a base de hierbas naturales para ayudarla a dormir y mejorar poco a poco su salud. Lily ya se sentía estresada. Después de ver a la doctora, le pidió a Charlotte que la acompañe a la biblioteca.
Mientras Lily leía como sabía que Charlotte sabía leer, le entregó un libro para que ella también se sentara a su lado a leer. Lily siempre la mantenía a su lado, porque las demás sirvientas la veían de manera extraña, pues Charlotte sabe leer. Incluso también la trataban mal antes. Es por eso que Lily nunca se apartaba de su lado. Por otro lado, durante una fiesta de té, Adeline se encontraba junto a varias damas de la nobleza que no tardaron en comenzar a chismear sobre Theo y Lily. Al parecer, los rumores sobre un posible divorcio había desaparecido por completo, especialmente después de que el duque le regalara a Lily un collar de ópalo azul de Rakia, una joya con más de 300 años de historia que había pertenecido a la última princesa de ese reino. Según decían, era una pieza tan especial que normalmente solo se entrega a la persona que más se ama. Y mientras las damas hablaban sobre la vida amorosa de la pareja, Adeline mantenía una sonrisa tranquila, aunque por dentro se estaba muriendo, pudriendo de celos. Y para empeorar las cosas, varias de ellas comentaban que siempre pensaron que la futura dueña de ese collar sería ella. Incluso una dama bien chismosienta le preguntó si conocía algún detalle sobre la relación de Theo y Lily, ya que él y Adeline habían sido amigos desde muy pequeños. Sin embargo, Adeline mantuvo la compostura y respondió que no sabía nada sobre su vida privada. Al poco rato, llegó el príncipe heredero, Radel Lasius, y su esposa Eloise, quienes anunciaron que debido a la temporada se realizará una gran cacería en el bosque Ashuri. Como era un evento importante, tanto el duque como la duquesa Valentino estaban invitados, pero lo que terminó de descontrolar a Adeline fue escuchar que aquella invitación también era vista como una celebración para la mejoría en el matrimonio de Theo y Lily. Y fue ahí cuando esta bruja tomó una decisión. Muy pronto visitaría el ducado Valentino para comprobar con sus propios ojos si todo lo que dicen es verdad. El hecho de que Theo hubiera perdido la memoria ya se había filtrado al exterior, y eso era un gran problema, porque su actitud había cambiado por completo. Ante los ojos de los demás parecía tener una relación mucho más amistosa. Además, durante ese tiempo, Theo había empezado a llamar a Lily señora, y para no incomodarla procuraba mantener cierta distancia. Al principio, Lily creyó que por fin se había dado por vencido, pero pronto se dio cuenta de que no fue así, porque de la nada aparecía con flores, regalos o cualquier excusa para acercarse a ella. Lily había aceptado todas esas muestras de cariño porque tampoco quería perjudicar la imagen de ambos ante la gente, pero en el fondo tenía muy claro que no debía hacerse ilusiones. Tarde o temprano, Theo va a recuperar su memoria, y cuando eso ocurra, volverá a ser el mismo tonto de antes. Y claro, eso le hacía querer agarrarlo a patadas. Esta vez, Theo le pidió que lo acompañara a una importante competencia de caza. El premio para el ganador sería el brazalete de coral de Arendelle, una reliquia muy famosa donada por la reina y considerada una de las 7 herramientas creadas por el legendario mago Roquechare. Además, Theo quería ganar aquel premio para regalárselo a Lily e intentar animarla, pero con cada palabra que ella escuchaba solo podía recordar cuánto se había esforzado en el pasado por conseguir, aunque fuera un poquito, de ese cariño que ahora este baboso le está ofreciendo. Pero para ella ya era demasiado tarde. El cariño que una vez sintió por él ya lo había pisoteado y eliminado de ella. Además, Theo insistía en que lo acompañara a practicar equitación para el evento, pero Lily ya no podía seguir guardándose todo lo que sentía. Le dejó claro que había aceptado salir únicamente porque seguía siendo la duquesa Valentino y debía cuidar la imagen de la familia, no porque quisiera mejorar su relación con él. No podía creer que Theo hubiera olvidado todo lo que le hizo y ahora actuara como si nada hubiese pasado, intentando reparar algo que para ella ya no tiene arreglo. Con lágrimas en los ojos le confesó que ya no esperaba nada de él. Había visto cómo la ignoró, cómo la juzgó por ser una Everett y cómo la dejó sola cuando más necesitaba su apoyo. Incluso fue él quien terminó dejándola en manos del insoportable de Lennon Chester y de todas esas víboras que solo querían ponerle las manos encima. Por más que ella intentó contenerse, pues no pudo. Así que salió corriendo, pero esta vez Theo la detuvo. Le dijo que lamentaba haberla lastimado y que quería arreglar las cosas. Pero Lily no le creyó ni una sola palabra. Le recordó que tarde o temprano recuperará la memoria y que entonces todo volverá a ser como antes. Así le gritaba que él la odiaba y que un sentimiento así no desaparece de la noche a la mañana. Sin embargo, Theo seguía convencido de que entre ellos dos existía un malentendido que debía resolverse. Incluso le confesó que cuando despertó sin recuerdos y la vio
que por primera vez sintió cariño por ella y que por eso le costaba creer que todo hubiera sido tan simple como odio. Pero para Lily eso no cambia nada. Aún así, Theo no se rindió. Él le prometió que haría todo lo posible para mejorar su relación y ganarse su confianza poco a poco. Pero para Lily, volver a confiar en Theo ya no servía de nada. Al día siguiente, Lily se enteró de que varios de los sirvientes que la habían acosado fueron despedidos y que todas las empleadas que solían tratarla mal habían sido severamente castigadas por órdenes de Theo. Y la verdad, ya era hora porque la pobre llevaba demasiado tiempo soportando ese martirio. Además, Charlotte ya había investigado lo que Lily le había pedido. Le contó que la conducta de Jesse seguía siendo bastante extraña, ya que un traficante de armas entraba y salía constantemente de su propiedad. Pero lo más sospechoso tenía que ver con Owen. Al parecer, había puesto bajo sus órdenes a un mago vagabundo, apenas una semana antes del accidente de Theo. Al escuchar esto, Lily sintió que aquí hay gato encerrado, porque si alguien estaba relacionado con lo ocurrido, seguramente era el obsesivo de Owen. Ahora necesitaba averiguar qué pasó exactamente el día del accidente, y por eso debía contactar al jefe de los caballeros, quien tenía todos los registros militares bajo su custodia. Pero antes de que pudiera hacer algo, llamaron a la puerta para informarle que había llegado una visita. Y como la tía de Theo no se encontraba en el ducado, sería ella quien tendría que recibirla. Para su desgracia, la invitada era nada más y nada menos que Adeline. Poco después, mientras Charlotte iba en busca del jefe de los caballeros, Lily se dirigió a recibir a la visita. Ya intuía perfectamente el motivo de aquella aparición. Estaba segura de que Adeline había venido para comprobar si los rumores sobre ella y Theo son ciertos. Después de todo, siempre había notado el interés que esa mujer siente por él. Y también sentía que detrás de esa sonrisita dulce se esconde una verdadera bruja. Al encontrarse, Adeline la saludó con entusiasmo, pero apenas vio el collar de ópalo azul, su expresión cambió por un instante antes de volver a sonreír. Según ella, había pasado a visitarla, porque sentía curiosidad por saber cómo estaba, y porque deseaba también ver a Theo, aunque Lily sabía perfectamente que esta no es toda la verdad. Durante su conversación, Adeline intentó presumir lo cercana que era a Theo, mencionando cuánto conocía sus gustos y costumbres. Pero Lily no pensaba caer en su jueguito. Después de todo, si reaccionaba como la víbora esperaba, terminaría quedando como la mala de la historia. Así que decidió cambiar el tema hacia asuntos más políticos y comenzaron a hablar sobre el comercio del continente oriental y el enorme poder económico de la familia de la Croix. La conversación continuó hasta que Adeline por fin dejó ver el verdadero motivo de su visita. Quería saber si es cierto que Theo y Lily asistirán juntos al evento de caza anunciado por el príncipe heredero. Y claro, Lily confirmó que sí. Pero justo cuando la sonrisa de Adeline empezaba a tambalearse, la doncella Jenna interrumpió en la sala. Venía con una noticia urgente. La tía de Theo estaba interrogando a Charlotte. Lily inmediatamente fue a ver qué estaba ocurriendo con Charlotte y alcanzó a escuchar cómo Annabelle acusaba de haber robado una condecoración de oro perteneciente al comandante de los caballeros. Según una de las sirvientas, había visto a Charlotte entrar a la oficina del comandante y poco después ese adorno desapareció. Pero Lily sabía perfectamente que todo esto era mentira. Ella misma había enviado a Charlotte a buscar al comandante y conocía lo suficientemente bien a su doncella como para saber que jamás tomaría algo que no le pertenece. Además, entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Si lograban hacer pasar a Charlotte por una ladrona, no solo destruirían su reputación, también afectaría la de su propia duquesa. Y claro, la vieja bruja de Annabelle parecía estar encantadísima con esa bendita idea. Por suerte, Lily llegó justo a tiempo, antes de que esa mujer golpeara a Charlotte, para que hablara. Sin perder tiempo, envió a Jenna a buscar al comandante de los caballeros, y luego se interpuso entre ambas para preguntar qué estaba pasando. Annabelle no tardó en repetir la acusación. Según ella, Charlotte había robado la condecoración y se negaba a confesar. Cuando Lily pidió pruebas, la mujer señaló a una sirvienta llamada Serena, quien aseguraba haber visto a Charlotte salir de la oficina del comandante poco después de que desapareciera el objeto. Pero Lily rápidamente le dio la vuelta al asunto. Le respondió que si Serena era la única testigo, entonces ella también pudo haber tomado la condecoración y estar intentando culpar a Charlotte. Después de todo, Charlotte es la doncella principal.
tenía mejor salario y ocupaba un rango más alto que muchas de las empleadas. Aquello puso muy nerviosa a Serena. Annabelle intentó intervenir, alegando que ya existía un testigo, pero Lily no pensaba dejar pasar aquello tan fácilmente. Dejó claro que Charlotte había ido a ver al comandante por órdenes directas de ella. Así como duquesa, exigió que registraran a todas las presentes, y ahí fue donde la suerte abandonó a Serena, porque la condecoración apareció en uno de sus bolsillos. Al instante, otra sirvienta llamada Ayla empezó a culparla de todo, pero Lily la detuvo de inmediato, porque para ello todo esto olía muy raro, y alguien más estaba intentando lavarse las manos antes de que la verdad saliera a la luz. Pues Lily ya estaba consciente de que todos en ese lugar estaban empeñados en convertirla en la villana de la historia, pero también había aprendido algo muy importante durante todo este tiempo. Si quiere vencer a sus enemigos, primero debía conocerlos, y si alguien intentaba dañar a Charlotte, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Después de todo, ella había sido su única amiga y su mejor apoyo durante todo este tiempo. Así que Lily enfrentó directamente a Ayla y le preguntó si acaso el dinero que ha obtenido por vender las cosas robadas le ha servido para pagar las deudas de su amante. Aquello hizo que la mujer se pusiera nerviosa de inmediato, y entonces Lily terminó de exponer toda la verdad. Sabía perfectamente que Serena había robado la condecoración, pero que Ayla es la encargada de venderla, y que ambas habían intentado culpar a Charlotte para no terminar manchadas por esto. Todo había sido por el dinero. La pobre Serena, ante tanta presión, no pudo soportar más y terminó confesándolo todo. Admitió que había robado por órdenes de Ayla y que lo hizo porque necesitaba dinero para alimentar a sus hermanos y comprar las medicinas que necesitan. Aquella bruja de Ayla llevaba tiempo utilizándola para cometer robos dentro del ducado, aprovechándose de su desesperación. Al escuchar la confesión, Annabelle quiso saber si aquello es verdad, y esta vez ya no había forma de ocultarlo. Ayla había traicionado completamente la confianza que le habían dado. Lily incluso sabía algo que la mayoría desconocía. Annabelle había conseguido un buen partido a Ayla porque era una de las criadas favoritas de la anterior duquesa y deseaba que ella tuviera una vida tranquila, pero la muy inteligente decidió echarlo todo por la borda por un actor ambulante, y para empeorar las cosas, incluso estaba embarazada ya de él. Cuando Lily reveló todo esto, Ayla terminó confesándolo todo. Annabelle, furiosa por haber sido engañada de esa manera, le dio una tremenda bofetada y ordenó que la encerraran en su habitación. Serena recibió el mismo castigo, mientras que las demás sirvientas observaban en completo silencio cómo todo el plan se derrumbaba delante de ellas. Luego de toda aquella discusión, Annabelle le dijo a Lily que no sabía que ella estaba tan enterada de la vida de los sirvientes de la mansión, pero Lily, ya cansada de tantos atropellos, le dejó algo bien clarito: que no volviera a meterse con Charlotte, porque si algo así ocurría nuevamente, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Y agregó: pues como verás, señora Seymour, sé mucho de esto y aquello. Aquello enfureció a Annabelle, quien terminó dándole una bofetada. Lily estaba furiosa, pero justo en ese momento apareció Theo, y ella aprovechó el momento y empezó a llorar. Theo se enfureció. Preguntó qué pasaba. Sin embargo, se colocó entre ella y su tía, exigiendo saber por qué le había levantado la mano a su esposa. Annabelle intentó explicarle, pero Theo no quiso escucharla. Para él, nada justificaba que golpeara a Lily, la duquesa Valentino, y le advirtió que no volviera a meterse con ella. La verdad es que Lily sabía que ni siquiera siendo duque tenía tanto poder sobre Annabelle como para amenazarla tan fácilmente, pero aún así, verla perder la compostura en su propio terreno le produjo cierta satisfacción. Un poco después, la doctora Jane le aplicó una crema para bajar la hinchazón de la mejilla, ya que debido a su estado prefería evitar darle medicamentos. Mientras tanto, Theo seguía con una cara de pocos amigos, que daba miedo verlo. Pero, por otro lado, cuando Charlotte finalmente se encontró con el comandante de los caballeros, el pobre hombre casi se sonrojó al verla, especialmente cuando ella le devolvió la condecoración. Y claro, Lily no tardó en notar que ahí había algo más que una simple relación profesional. Pero en eso Theo le dijo a Charlotte que ha trabajado muy duro. Obviamente ella se asustó. Sin embargo, ya Theo le pedía a Lily que fuera a descansar. Le aseguró que él se encargaría del resto, y Lily de pronto recordó que Adeline seguía esperándola en el salón y le pidió que le explicara que ella ya no se encuentra bien. Pero Theo prácticamente le dijo que no se preocupara por esa mujer y la envió a descansar.
Ya en su habitación, Charlotte le contó todo lo que había ocurrido. Resulta que cuando fue a buscar al comandante, este le pidió que lo esperara unos minutos, pero nunca regresó porque tuvo que acompañar a Theo a una expedición. Así que mientras Charlotte estaba sola, Serena y Ayla aprovecharon la oportunidad para robar la condecoración y culparla. Lily comprendió que si Jenna no hubiese ido a buscar ayuda a tiempo, la situación habría terminado mucho peor para ambas. Charlotte también le agradecía por haber confiado en ella y defenderla. Incluso prometió traerle un hermoso ramo de flores como agradecimiento. Más tarde, Lily por fin pudo reunirse con el comandante para obtener la información sobre el accidente de Theo. Sin embargo, pronto descubrió que el hombre parecía mucho más interesado en Charlotte que en cualquier otra cosa. Tanto así que quería invitarla a salir, y aunque al comandante le sobraban buenas intenciones, a Lily no le hacía ninguna gracia la idea. Por suerte para ella, Charlotte rechazó la invitación sin pensarlo 2 veces, dejando infeliz al comandante y muy feliz a la duquesa. Después de aquel incidente, en el castillo Valentino reinaba un ambiente bastante extraño y todos hablaban de lo ocurrido con las sirvientas y de cómo Annabelle había terminado abofeteando a Lily. Al final, Ayla fue expulsada del castillo, mientras que Serena recibió un castigo mucho más leve debido a su situación, por lo que Theo decidió no ser demasiado severo con ella. Y así, finalmente llegó el día de la competencia de caza. Lily ya estaba más que lista para asistir, aunque en el fondo seguía pensando que toda aquella amabilidad de Leo tenía fecha de caducidad. Por eso, intentaba no dejarse llevar por nada de lo que estuviera ocurriendo. Pero al salir, se encontraba a Theo esperándola. Lucía tan lindo, pero ahora sabía que no podía permitirse caer otra vez. Theo se alegró al ver que su mejilla ya estaba mejor, mientras que Lily seguía sin entender cómo el mismo hombre que antes fue un ogro con ella, ahora era tan amable. Aún así, ambos continuaron manteniendo aquella relación cordial frente a los demás. Durante su viaje, incluso se sentó a su lado para asegurarse de protegerla en todo momento. Aquello dejó sorprendida a Lily y también a Charlotte, que observaba la escena desde un costado. Al poco rato llegaron al famoso bosque de Masriche. Como era de esperarse, muchas personas se sorprendieron al ver la aparente buena relación entre el duque y la duquesa Valentino. El príncipe heredero no tardó en acercarse para saludarlos y felicitarlos. Y Lily recordaba perfectamente que unos meses atrás, aquel hombre había visitado el norte intentando atrapar un zorro blanco para la princesa y había regresado con las manos vacías como todo un campeón del fracaso. Al final fue Theo quien capturó 6 zorros y terminó regalándole 3 a él. Llegaba el momento de montar a caballo. Theo antes le entregó a Lily una piedra de energía que contenía parte de su poder para que pudiera usarla en caso de emergencia. El gesto sorprendió tanto al príncipe como a la princesa, quienes comenzaron a creer que los rumores sobre la mejoría de su matrimonio eran ciertos. Pero la tranquilidad duró muy poquito, porque de pronto Lily vio a sus 2 tonto hermanos entre los invitados. Su cuerpo se tensó al instante, y para empeorar las cosas, sintió una mirada observándola fijamente. Al levantar la vista descubrió al mago que trabajaba bajo las órdenes de Owen, y en ese momento recordó algo que le había contado al comandante de los caballeros. Durante la investigación del accidente de Theo, habían encontrado ciertas irregularidades en los registros relacionados con las grietas, y entonces un mal presentimiento recorrió todo su cuerpo, porque justo en ese momento el obsesivo de Owen comenzó a acercarse hacia ella. Owen se acercó a Theo y con esa sonrisa que siempre da mala espina, le preguntó si le había gustado su regalo. Lily no entendía a qué se refería, pero tampoco tuvo tiempo de preguntar, porque la competencia estaba por comenzar. Finalmente llegó el momento de partir, y ya montada en su caballo, escuchó a Theo recordarle que no soltara la piedra que le había entregado. Pero de pronto, entre las damas estaba Adeline, montada en su caballo con su sonrisa hipócrita de siempre, invitándola a cabalgar junto a ella mientras presumía que seguramente Theo ganaría la competencia. Y Lily simplemente respondió que ella también espera que su esposo gane, y decidió adelantarse un poco para escapar de aquella conversación.
El ambiente realmente fue agradable. Incluso la reina Elemer Lancius compartía con las damas un perfume especial para ahuyentar a los mosquitos que parecían dispuestos a comérselas vivas. Mientras conversaban, algunas comentaban que ni siquiera habían visto un conejo por el bosque, pero de pronto una sensación extraña recorrió el cuerpo de Lily. Era como si algo las estuviera observando desde la profundidad del bosque. Sin pensarlo, tiró de las riendas y frenó su caballo de golpe. Todas la miraron confundidas y preguntaban qué ocurría, pero Lily no podía explicarlo. Su corazón latía cada vez más rápido, como si estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. Y entonces gritó: «Su Majestad, deténgase». Apenas terminó de hablar, el espacio frente a ella se desgarró. Una enorme grieta se abrió en medio del bosque. El suelo tembló, los árboles se sacudían violentamente, y de aquella oscuridad comenzaron a surgir monstruos por decenas, al punto de salir cientos de ellos. Los gritos resonaron por todas partes y los caballeros reaccionaron de inmediato, formando una barrera alrededor de la reina y las damas. Pero aquellas criaturas eran demasiado numerosas. Algunas atravesaban las defensas, mientras otras derribaban soldados a su paso. En cuestión de segundos, el bosque se había convertido en un auténtico campo de batalla. Adeline estaba tan sorprendida al ver que Lily había predicho el peligro. Le preguntaba cómo lo había sabido, pero ella solo pudo responder que tuvo un mal presentimiento. Sin perder tiempo, Adeline utilizó su magia para intentar contener a las bestias. Una poderosa energía roja explotó a su alrededor y golpeó a los monstruos. Pero lejos de detenerlos, aquello pareció enfurecerlos aún más, pues solamente estaba tratando de alardear con ese pequeño poder de ataque. Pero la situación ya se volvía desesperada. Los monstruos seguían avanzando, los caballeros apenas podían contenerlos y uno de aquellos monstruos ya se dirigían a las damas. Así que Lily, poniéndose frente a las damas, usó finalmente la gema que le había dado Theo, el cual estaba repleto de poder espiritual, un poder que temen tanto estos monstruos. En eso Lily sintió como una presencia, algo que la miraba, pero no era un acosador, sino era como una presencia que intentaba ayudarla. Y en eso sintió un viento arrasador. Desde la antigüedad, los espíritus han estado presentes en todas las cosas naturales, especialmente en los viejos bosques, pues numerosos espíritus habitan en ellos. Sin embargo, los espíritus no se pueden comunicar en lenguaje humano, y esta vez Lily logró escucharlos, y le preguntaron: ¿te ayudo? Dado a que los monstruos aún seguían atacando, Lily no dudó, así que pidió prestada su fuerza, y fue así como las ramas emergían, destruyendo a esos monstruos. Sin embargo, Lily ya no aguantó más, y tras eso se desmayó. En eso las pequeñas almas del bosque empezaron a conversar. No entendían por qué tenía poder espiritual, pero estaban seguros de que ese poder era desde antes de conocer a Theo. Un poco después, Lily finalmente despertó. Apenas abrió los ojos, le avisaron a Theo y el hombre prácticamente corrió hasta su habitación. Al verlo tan preocupado, por un instante Lily pensó que quizás realmente se preocupa por ella. Y sí, pero rápidamente apartó esa idea de su cabeza. Lo primero que quiso saber fue cuánto tiempo había estado inconsciente y qué había ocurrido con los demás. Theo le explicó que las personas que ella había protegido estaban a salvo, pero la situación no había terminado sin pérdidas. Muchos caballeros resultaron heridos y otros habían muerto enfrentando a los monstruos, incluyendo caballeros imperiales y miembros de varias familias nobles. Por esa razón se realizará una ceremonia conmemorativa para honrar a los caídos. Dado a esto, Theo le pidió que descansara y que no asistiera, pero Lily se negó. Como duquesa sentía que debía estar presente. Las ceremonias para quienes morían a manos de los monstruos era sumamente importante, ya que existía la creencia de que aquellos que no recibían los rituales adecuados podían convertirse en espíritus malignos. Mientras observaba el homenaje, Lily sintió una mirada que le puso la piel de gallina. Al levantar la vista, descubrió que Owen la observaba fijamente. Y claro, el obsesivo no tardó en acercarse. Según él, estaba preocupado por su hermana y quería hablar a solas con ella, pero Theo se interpuso inmediatamente y le dejó claro que cualquier cosa que quisiera decir podía hacerlo frente a él. Sin embargo, Lily aceptó reunirse con Owen porque sabía perfectamente lo que quería. Una vez solos, Owen fue directo al grano. Le dijo que debía prepararse para el divorcio. Según él, durante todo este tiempo había sido una completa inútil como duquesa Valentino. No había conseguido información útil ni tampoco había logrado influir sobre Theo. Así que ahora pensaba utilizarla de otra manera, vendiéndola al insoportable de Lennon Chester. Para los Everett, aquello es un excelente negocio. Obtendrían influencia, territorio y poder militar. Y para Lennon también es conveniente, porque con la reputación de libertino que
gente arrasaba, ninguna noble quería acercarse a él. Owen también mencionó algo que le llamó la atención. No esperaba que Lily tuviera sensibilidad espiritual. Ella intentó restarle importancia diciendo que seguramente había sido una coincidencia, pero Owen no parecía creerlo. Incluso insinuó que para que eso ocurriera, debía existir un fuerte vínculo con un contratista espiritual. Y en ese caso, el único posible era Theo. Con una sonrisa llena de malas intenciones, le preguntó si acaso el duque se había golpeado demasiado fuerte la cabeza. Lily respondió que sí, que había cambiado un poco, pero que eso no significaba nada para ella. Y justo cuando terminó de decirlo, Theo apareció. No armó ningún escándalo, simplemente se colocó entre ambos y le afirmó a Lily que su majestad la está esperando. Pero Owen, como la buena plaga que es, todavía tuvo tiempo de burlarse de ella y tratarla como una inútil. Y aquello hizo que la sangre de Theo hirviera.